Bueno, seguimos ya, vamos a terminar de entender estos virus. Lo que me va quedando muy claro es que es inevitable, los virus son parte de la vida, digamos. Entonces, pero ¿cuál es la manera de prevenirlos? ¿Cuál es el mejor cuidado que podemos tener para que no nos infectemos todo el tiempo de los virus? Claramente la forma más eficaz de evitar los virus es a través de las vacunas, ¿no? Entonces, en aquellos casos en los cuales nosotros tenemos la disposición de las vacunas, existen esquemas de vacunación, tanto para niños cuanto para adultos, dependiendo también de la ocupación a la que tengas, ¿no? Casos como los de la doctora, por ejemplo, que está expuesta a virus, tiene que periódicamente vacunarse. Pero también existen otros grupos que están expuestos, población, por ejemplo, que trabaja en los camales, población que trabaja en lugares muy cerrados en los cuales existe una posibilidad de transmisión mayor. Entonces hay que identificar también aquellos grupos de riesgo que necesitan tipos específicos de esquema de vacunación. Por mayor exposición. Ahora, pero por ejemplo, hay una vacuna que todos los años viene, que es la vacuna contra la influenza, que algunos sectores la recomiendan, pero esas vacunas fueron fabricadas fuera del país y en otros contextos. ¿En qué medida pueden ser efectivas para, en nuestro caso, por ejemplo, aplicarlas? En realidad, para el caso de la vacuna de la influenza, es la Organización Mundial de la Salud quien recomienda qué tipo de vacuna debe colocarse, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y esto se hace basado en el tipo de cepas que están circulando durante este tiempo. Entonces, ¿qué cepas han circulado en el hemisferio norte que se cree que van a circular en el hemisferio sur? Entonces, en base a esto, y para eso sirve la vigilancia epidemiológica que se realiza a nivel mundial para influenza, se permite confeccionar la vacuna o preparar la vacuna para la estación siguiente. Entonces, lo que nosotros estamos recibiendo, si bien es cierto, es una trivalente que viene una muy similar a la de la pandemia del 2009, una H3 que es llamada la estacional, que es la que siempre ha afectado, y una de tipo influenza B, las más parecidas a las que están circulando en el medio en el momento. Entonces, para garantizar la protección de la persona que está siendo vacunada. Ahora, Roberto, con tanta movilización que hay de viajes al interior del país, fuera del país, parecería exagerado decir que uno tiene que estar informado si que tiene que vacunarse o no. ¿Tú qué le recomendarías a la gente? Para empezar, dentro del país. Dentro del país creo que lo más importante es aquellos que viajan hacia las zonas de selva, en las cuales evidentemente hay transmisión de la fiebre amarilla. Ya, ¿y en Sudamérica o Latinoamérica en general? En América Latina en general creo que esa es la más importante. Existen algunas regiones epidemiológicas en las que, por ejemplo, hay virus de hepatitis B y aquellos que no han sido expuestos necesitarían vacunarse. Entonces, en esos casos se recomendaría un esquema de vacunación. En el Perú tengo entendido que hay algunas zonas en la Amazonía del Perú, hay una zona conocida en la región esta de Huanta porque tiene una conexión con el BRAE, entonces evidentemente ahí también hay un nicho epidemiológico. En zonas fuera del país, en el Brasil, hay regiones amazónicas que también tienen hepatitis B. Y recordemos que la hepatitis B es también considerada una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, evidentemente, para aquellas personas que van a regiones como esta, necesitaríamos por lo menos conocer cuál es el estado inmunológico, si esta persona alguna vez se expuso y se vacunó naturalmente, y si es que no, en todo caso proponerle la aplicación de las vacunas. Además quería hacer un apunte con lo que tú has dicho. El Perú es un país amazónico. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que no solamente Loreto, Ucayali y Madre de Dios son departamentos amazónicos. Puno tiene Amazonas, Cusco, Junín, Huánuco, San Martín, Amazonas, todos, o sea, tenemos como 10 o 12 departamentos que son amazónicos. Efectivamente, y muchos de los virus que se encuentran en esas regiones no son totalmente entendidos. Existen lo que se llaman virus salvajes, ¿no? Existen arenavirus que son propios de esas regiones, que ocasionan algunos tipos de enfermedades que lamentablemente en este momento no tienen un tratamiento específico. Tampoco no nos alarmemos, sabemos que existen, sabemos que no hay muchos casos de esto, pero es evidente que aquel que se va a internar en esas zonas por
motivos de trabajo, o sea que se trabaja militares, comerciantes, de petróleo, gas, debe etcétera. tomar las prevenciones. La gente que trabaja en del los centros mineros o en los centros del gas, del petróleo, ¿no? Efectivamente, debemos conocerlo. Otra manera bien común, últimamente ya cada vez más hablada de prevenir, es el tema de la higiene, lavarse las manos. ¿Eso tiene que ver con el tiempo de vida del virus? Que digamos que uno puede matar al virus sacándolo de la masa. ¿Cómo es este tema del tiempo del virus? Digamos que el virus fuera de un organismo vivo no va a conseguir vivir por mucho tiempo. Es decir, en la mesa, por ejemplo. En la mesa no va a conseguir vivir por mucho tiempo. Entonces, el lavado de manos es una forma mecánica y química mediante la cual nosotros comprobadamente podemos eliminar de la mano, que es una superficie, la presencia del virus. Entonces, si es que nosotros podemos hacer un lavado frecuente de manos, vamos a evitar que se produzca la diseminación viral. ¿Con cualquier tipo de jabón o tiene que ser esos especiales antibacterianos? Agua corriente. Agua y jabón, porque agua corriente. El jabón es un detergente y esto son sensibles. La superficie de los virus son sensibles a detergentes y a desinfectantes. Y esto va a eliminar al virus. Ya, o sea, es más sencillo de lo que uno... ahí radica el punto del asunto, ¿no? Así es. De la limpieza. Y también habíamos comentado un poco sobre los sistemas de salubridad, de higiene, digamos, también a nivel comunitario, también hasta de conductas que son importantes, no solamente lavarse las manos, sino también, por ejemplo, ciertas maneras de toser en las épocas de epidemias. Así es. Efectivamente. Así es, ¿no? Porque los virus salen, pues, la vía oral es muy común en la transmisión de virus, especialmente los virus respiratorios. Entonces, cuando uno tose, emite algunas partículas en las cuales salen los virus y esa es la forma de contagio más común. Y por ejemplo, la recomendación, hay muchas personas que lamentablemente en nuestro país todavía no tienen agua potable y que recurren, por ejemplo, a los camiones cisternas, ese tipo de abastecimiento de agua. ¿Qué tipo de recomendaciones les podemos hacer? En verdad existen algunas recomendaciones que el propio Ministerio de la Salud da, básicamente en los recipientes, hacer un lavado profuso del recipiente con una cierta periodicidad, el uso de sustancias cloradas. Entonces la aplicación de lejía en pequeñas cantidades también nos ayuda a eliminar básicamente algunos tipos de bacterias, pero básicamente de lo que se trata es que dentro de lo posible el agua sea agua corriente, ¿no? El agua corriente, el agua que no esté estancada, más difícilmente se va a ver contaminada con cualquier agente patógeno. Volviendo al tema de las vacunas, hay como hay como un grupo que probablemente no sea muy grande, ¿no? Pero que está en contra de las vacunas, ¿no? Y que más bien creen que le hace daño, digamos, al ser humano, o que determinada genética le puede hacer realmente daño a una vacuna. ¿Puede explicar un poquito esto y dejar en claro cuál es la posición de ustedes? Bueno, que es evidente, pero... Bueno, yo creo que en verdad actualmente las vacunas se están realizando, sobre todo las que se han hecho últimamente, el papilomavirus humano, la vacuna contra el virus de hepatitis B, nos utilizan el germen vivo, el virus vivo atenuado, como se hacía con las vacunas más antiguas, por ejemplo con la vacuna de la fiebre amarilla, todavía continuamos utilizando virus vivo atenuado. Entonces, lo que se hace actualmente es mediante ingeniería genética, nosotros conseguimos replicar algunas secuencias del virus para que esa secuencia sea identificada por nuestro propio sistema inmune y pueda replicar anticuerpos para que en el caso que ese virus se encuentre presente dentro del organismo de la persona, ya esté preparada la defensa de antemano. Claro, pero lo que dicen, digamos, este grupo humano, digamos, es que, digamos, por ejemplo, tiene muchos metales pesados que pueden hacer que ciertos organismos colapsen o no. En verdad, esto es algo que está en mucha discusión. Yo pienso que, evidentemente, cada uno es libre de pensar de acuerdo con sus propias creencias o su propio entendimiento del proceso de salud de enfermedad. Yo sí considero que todos los estudios clínicos demuestran la eficacia de las vacunas, la capacidad de prevenir enfermedades, y en ese contexto yo considero que el beneficio es mucho mayor. Claro, porque es a nivel macro, digamos, no es a nivel individual, no es como para controlar a nivel... Yo creo que debemos ser claros que en enfermedades como la polio, por ejemplo, si es que no hay vacunación, lamentablemente no hay cómo conseguir prevenir a grandes grupos poblacionales. Claro.
O sea que definitivamente la mejor prevención es la vacuna. Definitivamente la vacuna, las medidas generales, un saneamiento básico adecuado y lógicamente el mantener conductas adecuadas ante la aparición de cualquier enfermedad, buscar al personal entrenado. Y Marita, una pregunta de carácter histórico reciente. En los últimos años en el Perú, ¿cuáles han sido nuestros principales triunfos respecto a los virus? ¿A qué te refieres con triunfos? O sea, ¿qué hemos logrado o si no erradicar o por lo menos reducirlo al mínimo a nivel de políticas de sanidad, de higiene, de salud? Bueno, difícil pregunta para contestarte porque no trabajo en ministerio y no tengo acceso a esos datos, ¿no? Pero los brotes de influenza han sido controlados muy bien. Dengue, a pesar de que ha habido brote, está siendo controlado, ¿no? Básicamente con medidas de higiene y teniendo y educación a la población de cómo debe comportarse y pidiéndole a la población que ni bien tenga sintomatología, acuda a donde el personal adecuado, ¿no? Al médico. Y claro, aunque no fue un virus, sino una bacteria, lo que hubo a principios de los 90 con el cólera un poco que remeció la mente del país, ¿no? Así es, remeció los estratos del ministerio, de cómo llevar a cabo un sistema de vigilancia y de control y de cómo responder ante este tipo de epidemias o de brotes, ¿no? Bueno, entonces, en todo lo que hemos hablado en el programa, han quedado algunas cuestiones claras, que es posible luchar contra los virus, hay que ser muy meticuloso en el tema de las vacunas, hay que ser muy cuidadoso en el tema de la higiene individual, pero también de la higiene colectiva, hay que tomar precauciones cuando nos movilizamos, no solamente al interior del país, sino al exterior, y que en los últimos años pues hemos tenido algunas victorias importantes respecto a algunas enfermedades. Así es, y tener muy claro que estas gripes, esos virus más, digamos, normales, más comunes, digamos, son parte digamos, de la vida y hay que saber controlarlos un poco, hay que lavarse las manos, no nos olvidemos nunca lavarnos las manos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día y habernos ilustrado tanto. Gracias por la invitación. A ustedes por la invitación. No se olviden, amigos, de revisar nuestra página en Facebook. Muy buenas noches.